Vamos a poner el foco sobre la situación geopolítica y cómo afectará a la economía, a los mercados financieros. Lo vamos a poner en China de la mano de Adrián Díaz, asesor de desarrollo de negocio en Asia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y lo primero, esas palabras de deshielo que al parecer están protagonizando tanto Li Qiang, el primer ministro chino, hablando de que tanto Washington como Pekín tienen que avanzar en la misma dirección, como Gina Raimondo, la que está de viaje en la capital del país de Extremo Oriente, la representante de comercio, también hablando de una buena relación y que se tiene que intensificar en los próximos meses. No sé si como con Blinken y Yellen hace unos meses, buenas palabras por parte de sus representantes, cuando luego los líderes, Xi Jinping y Joe Biden, parece que están algo más tensos. Sí, la verdad es que es muy fácil hacer buenas declaraciones cuando vas invitado a casa de tu huésped, pero y después al salirte volver a la beligerancia, ¿no? Realmente es mejor que ocurra esto, pero tampoco le demos demasiada importancia, la verdad. No, pero claro, me llama la atención que luego está el asunto, sobre todo, y lo que decía respecto de irse a la casa del huésped a dar las buenas palabras y volver a una propia a criticar con quién has estado. Estados Unidos tiene presidenciales, las tiene en el 24, de aquí a no mucho, y China sigue siendo un caballo de batalla en la política exterior de Estados Unidos y sigue siendo un caballo de batalla para la batalla que se prevé que sea ajustadísima entre republicanos y demócratas. Sí, además yo suelo decir que China tiene un problema con la democracia, pero no con la democracia interna, sino con la externa, porque suele aparecer siempre en todos los eslóganes electorales de todas las democracias occidentales, ¿no? Cada vez que hay unas elecciones nos acordamos de China porque es una baza ganadora siempre, ¿no? Criticar a China es como, bueno, pues las izquierdas critican a los ricos, las derechas critican a los inmigrantes, pues izquierdas y derechas pueden criticar a China porque da puntos, porque, bueno, el proteccionismo siempre da puntos, decir que vas a bloquear productos chinos siempre da puntos, decir que China es una amenaza da puntos. Evidentemente, si ya fue el gran protagonista China de las elecciones que ganó Trump, pues toda la sensación que tenemos que da es que volverá a ser China el gran protagonista de las elecciones americanas y no para bien, va a ser para críticas continuas. Claro, lo que no sé si hay que entender y cambiar un poco la perspectiva es que hay que asumir que a China le tiene que ir bien también por la cuenta que nos trae, por mucho que intentemos desacoplarnos o minimizar los riesgos, esa estrategia del de-risking que quiere poner en marcha Europa. No se puede obviar que es la segunda economía del mundo y que lo que hagan ellos nos impacta a nosotros por uno u otro lado. De hecho, lo hemos visto nada más que, y por poner un ejemplo, con las compañías de lujo. Se restringen los viajes en China y en Europa caen en bolsa de una manera precipitada. Sí, no solo es la segunda economía del mundo medido por PIB, sino que es la primera economía del mundo medido por PIB ajustado por poder adquisitivo, por paridad de compra, y es la primera economía del mundo con muchísima diferencia si nos atenemos a lo que es producción industrial. Con lo que, evidentemente, no sé por qué acostumbramos a celebrar y acostumbramos a descorchar botellas de champán en cuanto vemos a un gigante chino quebrando o en cuanto vemos que un numerito da un poquito peor que el año pasado, porque realmente no tiene ningún sentido. Al final el mundo está globalizado, nos guste o no, sea justa esa globalización o no, que habría mucho que hablar, pero dependemos los unos de los otros. Creo que es bueno que sea así, pero más allá de lo que yo piense que es irrelevante, es así, con lo que cualquier, como se solía decir, ¿no? Un constipado chino va a suponer una pulmonía en Occidente y así es. Por tanto, cualquier problemática que suceda en China nos va a afectar, estamos interconectados, nuestras empresas dependen ya del mercado chino, muchas de ellas, y no sé, no entiendo esta alegría continua o estas ganas de que le vaya mal a China para poder celebrar algo, ¿no? Todo aquí en Europa, con este asunto, me llama la atención como desde Bruselas, el alto representante Josep Borrell, también la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lanzaban unos mensajes en contra de China, la cosa de unos meses, con esa estrategia de seguridad económica europea, en la cumbre que tuvieron con el primer ministro japonés, pero luego, por separado, los gobiernos nacionales europeos sí que están a favor de mantener sus relaciones directas con China. España por el comercio que tenemos, también Italia es un baluarte fundamental y Alemania, que tiene una voz, digamos, directriz en Europa, también le interesa una alianza con Pekín mucho más cercana de lo que pueda ser en estos momentos, a lo mejor no sé si con Estados Unidos.
Claro, evidentemente para las marcas alemanas China es su primer mercado con muchísima diferencia, empezando por la automoción, pero es que además, como dices, ¿no? Hay una supuesta voz europea que aúna y suele aunar unos intereses políticos y después están los políticos que se encuentran con sus mercados y con sus economías que piden cosas muy diferentes a las decisiones con criterios políticos, ¿no? Piden decisiones con criterios económicos. Y bajo criterios económicos, las decisiones que tenemos que tomar son las de comerciar al máximo con el mayor número de socios posibles, incluyendo el mayor mercado del mundo, que es China. Por tanto, esas decisiones que se toman desde Bruselas a nivel político, muy alejados de lo que es el día a día de los ciudadanos y de las empresas, pues al final no acaban aportando nada, intentan unificar una sola voz que perjudica a todo el mundo y lo que provoca es justamente lo que comentabas, que después los países se intenten salir buscando subterfugios para poder negociar con China y poder, digamos, alterar o saltarse las normativas europeas en lo que tienen espacio para poder beneficiar a sus empresas, a sus marcas, etcétera. Bueno, también hoy estamos atentos a esas noticias que llegan desde el gigante asiático, a esa nueva bajada de tipos que se estudia, la banca que va a negociar un cambio en los hipotecarios para tratar también de incrementar el consumo interno. ¿La debilidad de China viene solo por el poco fuelle que tiene su economía de fronteras hacia adentro o la parte comercial con el exterior también es una cosa que, si no ahora, podría preocupar en el futuro? Sí, yo suelo decir que no hagamos una norma de un último dato, ¿no? Porque nos puede inducir a error, sobre todo con China, que tenemos unos datos muy complejos, muy herméticos, muy mal entendidos y muchas veces muy mal tomados. Con lo que yo espero a que pase unos cuantos meses más para ver esta tendencia tan catastrófica que nos explica la prensa, para ver si continúa en esta línea, que desde luego todos los datos que tenemos y a los que nos podemos atener parecen bastante malos. También, por otro lado, yo tengo la teoría de que todavía lo que estamos viviendo con rezago son las consecuencias del COVID en China en 2022. El año COVID fuerte en China fue 2022. Hasta 2022 la mayor parte de los chinos no se habían enterado de que tenían una pandemia más allá de Wuhan en 2020. Pero en cambio los números no reflejan eso. De nuevo, los números de 2022 eran mejores de lo que al menos yo entendía que era la realidad de China. Entonces, lo que estamos viendo en 2023, bajo mi criterio, es todavía un ajuste de esos números que no fueron suficientemente malos en las estadísticas en 2022, no se reflejaron, y en cambio sí se están reflejando en 2023, con lo que es de esperar que tras algunos impulsos y algunas estrategias del Banco Central chino y del gobierno chino en general, se reactive la economía y esto solo sea, no sea un ejemplo de lo mal que va China después del COVID, sino de lo mal que fue China durante el COVID. ¿Cuándo va a dejar de ajustar entonces? ¿Perdón? ¿Cuándo va a dejar de ajustar estos datos y se va a tener a la realidad en la que estamos hoy el resto? Claro, no lo sabemos porque realmente no hay estudios sobre esto, sobre lo que estoy comentando, ¿no? Que esto no sea en realidad un problema de la economía de hoy, sino que sea un rezago mal contabilizado de 2022. Si es así, con los incentivos que se están dando y los que espero que se den en los últimos 4 meses del año, espero que se reactive la economía antes de finalizar el año. Que se reactive también, midámonos cuando hablamos, para que China cumpla su objetivo del 5%, que es un sueño absolutamente inalcanzable para cualquier otra economía del mundo. O sea, también tengamos en cuenta lo que es China. Es decir, cuando China crece un 4% hay una crisis mundial, cuando en ningún lugar del mundo, al menos entre las primeras economías, podríamos aspirar a nada parecido, ¿no? Mientras todas las economías tenemos tipos de interés altísimos, prácticamente autoprovocándonos una recesión para intentar controlar una inflación desbocada que provocamos en los años anteriores emitiendo monedas sin parar, en China bajan sus tipos de interés porque no han sufrido ningún tipo de inflación y, de hecho, la crítica a China es que están en deflación, cuando pueden bajar
todavía están en 3,45, pueden bajar todavía muchísimo los tipos de interés, pueden emitir moneda, pueden inundar el mercado de moneda. No lo están haciendo porque seguimos sin entender China y porque seguimos pensando que es un país ultra intervencionista cuando en realidad es lo radicalmente opuesto, a pesar de que en todo el año estamos más, no sé si pidiendo, pero esperando intervención en su economía. Lo que están haciendo es que el mercado se autorregule y están interviniendo, la verdad, muy poquito. Están dejando yo creo que están sobrevalorando al mercado en este sentido, es decir, la autogestión del mercado, y creo que vamos a ver en los últimos 4 meses mucha más intervención, pero aún así, como digo, unos tipos de interés que en Occidente consideraríamos altísimos, teniendo en cuenta que pueden incentivar la economía bajándolos, sin ningún tipo de inflación a la vista, a pesar de los incentivos que se dieron en 2022 y los que se podrían llegar a dar. Es decir, todavía tiene muchísimas armas el gobierno chino para intervenir en la economía. Lo extraño, bajo nuestra concepción de país ultra intervencionista, es que no lo haya hecho, pero ciertamente no lo ha hecho. ¿Y qué puede hacer para que, por ejemplo, el yuan detenga la sangría frente al dólar, que hemos visto en los últimos tiempos y que, de hecho, ha llevado a muchas casas de análisis a recortar incluso las estadísticas que tenían para final de año y a hablar de caídas aún más pronunciadas de las que ya vemos en la divisa? Sí, a ver, estamos en un año muy extraño tras finalizar tras acabar con la pandemia. Estamos en un año donde todas las economías están viviendo daños colaterales de la pandemia. Ya se acabó, pero tenemos... hoy leía noticias el yuan está en mínimos de 16 años. Bueno, pero es que los tipos de interés del Banco Central Europeo están en mínimos desde 2008, es decir, hablamos de 15 años, pero es que si los vuelven a subir ya estaremos en mínimos desde 2001, es decir, de 22 años. La Reserva Federal está en máximos. La Reserva Federal está en máximos también desde hace 20 años. Es decir, el mundo está alterado, estamos todavía viviendo estos daños colaterales y China, dentro de la emergencia que entendemos en Occidente, tiene su mercado bastante controlado. Bueno, pues con esto nos quedamos. Adrián Díaz, asesor de desarrollo de negocio en Asia. Un placer de conversación y volveremos a hablar seguro sobre la economía del gigante asiático. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, 30 minutos ya sobre las 5 en punto de la tarde.